Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 34 del tiempo ordinario, fiesta de Cristo Rey. La primera lectura es del segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 3. David es ungido como rey de Israel. David era uno de los hijos de Jesé, dedicado al pastoreo de rebaños en Belén. Desde joven ya tenía una vida muy aventurera. Era jefe de una banda de oprimidos, endeudados y amargados de espíritu, como dice el primer libro de Samuel. Se refugió en el desierto y comenzó a luchar contra los filisteos y contra el mismo rey Saúl. Debido a su capacidad, su inteligencia, su fuerza y su valor, los miembros de la tribu de Judá lo proclaman como su rey. David estableció su capital en Hebrón, una ciudad al sur de Israel, y gobernó allí durante 7 años. Mientras tanto, el norte de Israel estaba ocupado por las otras tribus que permanecían fieles al rey Saúl. A pesar de que David quería hacer la paz con los seguidores de Saúl, hubo guerra entre los dos grupos. Al final venció David, y la lectura de hoy presenta a los ancianos del norte que un día fueron a la ciudad de Hebrón y dicen a David: hemos comprendido que Dios te ha elegido como jefe no solo de la tribu de Judá, sino de todo Israel. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a decirle a David: aquí nos tienes, somos de la misma sangre. Ya antes, cuando todavía Saúl era nuestro rey, tú eras el verdadero general de Israel. El Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel. Tú serás jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para visitar al rey. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón ante el Señor, y ellos ungieron a David rey de Israel. El rey logra la unión de las tribus del norte y la tribu de Judá en un solo reino, que se mantiene solamente hasta el gobierno de su hijo Salomón. Los ancianos del norte presentan 3 razones para que David sea también su rey. La primera es que son literalmente hueso tuyo y carne tuya, es decir, son parientes. La segunda es que David ya había ido a la cabeza del ejército de Israel en tiempos del rey Saúl. Y la tercera es que el mismo Señor le había escogido para ser rey de todo el pueblo. Notemos que el pueblo es del Señor y el soberano simplemente es su pastor, una imagen frecuente en la Biblia para hablar de la función real. Por tanto, el rey no es el dueño y señor del pueblo, sino que es un instrumento de Dios para que lo conduzca por el buen camino. Así comienza el reino de David, un reino grande y potente al que por algunas décadas todos los pueblos del mundo admiraron con temor y respeto. A la muerte de David le sucede en el trono su hijo Salomón, quien logra mantener unido el reino de su padre, pero muy pronto las tribus se vuelven a separar e Israel vuelve a ser un pueblo insignificante, la burla de las grandes naciones vecinas. A partir de aquí nace un sueño grande en todos los israelitas: reconstruir un día el gran reino de Israel y llegar a ser los dominadores del mundo. Es por esto por lo que todos los días ellos piden al Señor que envíe a su Mesías. Nuestro texto es propuesto en la fiesta de Cristo Rey porque Jesús es la respuesta de Dios a las oraciones y a las expectativas de su pueblo. Él es el Mesías, el Rey que dominará de mar a mar, del gran río hasta el confín de la tierra, como dice el Salmo 72. La segunda lectura es de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 12 a 20. Cristo es la imagen de Dios y el primogénito de toda la creación. Pablo se encuentra en prisión en Roma cuando del valle de Lico, en Asia Menor, lo viene a visitar Epafras, el gran apóstol que ha fundado y mantiene viva la comunidad de aquella región. Las noticias que trae son alarmantes. Los cristianos se han dejado seducir por falsas doctrinas. Creen que los cielos están poblados de potencias, de espíritus que mueven el universo. Sostienen que estos espíritus están dotados de una fuerza misteriosa capaz de condicionar la vida de la gente. Producen miedo y están convencidos de que son superiores a Cristo.
Pablo escribe a los colosenses y les recomienda que hagan circular su carta también a la comunidad vecina. Hermanos, con alegría den gracias al Padre que los ha preparado para compartir la suerte de los consagrados en el reino de la luz, porque Él los arrancó del poder de las tinieblas y los hizo entrar al reino de su Hijo querido, por quien obtenemos el rescate, el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque por Él fue creado todo en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser en todo el primero. En Él decidió Dios que residiera la plenitud. Por medio de Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz tanto entre las criaturas de la tierra como en las del cielo. Nuestro pasaje es un bellísimo himno a Cristo y en la primera parte se celebra su primacía sobre todo lo creado. Pablo retoma las categorías del Éxodo para hacer memoria de la salvación de Dios en la persona de Cristo: herencia, pueblo santo, dominio de las tinieblas o esclavitud, entrada al reino, redención por la sangre. Se trata entonces de un evangelio de liberación de todos los pecados y de todo aquello que esclaviza al hombre, tanto interna como externamente. Pablo presenta aquí la síntesis de toda su cristología, muy bien lograda, por cierto, porque quiere que sus lectores sepan quién es el Señor en quien creen y por tanto se vean libres de los errores que amenazan a la comunidad de Colosas. El Dios invisible es el Padre. Jesús es la imagen del Padre, por eso quien ve a Jesús ve también al Padre, como había dicho el maestro a Felipe en el Evangelio de Juan. Solo por Jesús y en Jesús tenemos acceso al conocimiento del Dios invisible, del Dios vivo, que no es el Dios de la filosofía, sino el Dios de la vida y de la historia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pablo afirma claramente que nada ni nadie está por encima de Cristo el Señor. Cristo, por quien y para quien todo ha sido creado, es también el que todo lo conserva y lo salva. Cristo ha muerto para que todos y todo tenga vida. En su sangre se alcanzará aquella paz universal y aquella reconciliación sin la que es imposible la existencia. Ahora judíos y gentiles son llamados en Cristo para formar un solo pueblo. En la segunda parte, el himno proclama que Cristo es el primero incluso en la nueva creación, porque Él fue el primero en vencer la muerte y abrir para todos el camino hacia Dios. Así ha sometido bajo su poder a los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, que eran los nombres con que los colosenses nombraban a los espíritus misteriosos que les infundían temor. El miedo a los malos espíritus, a los hechizos, a los maleficios, la creencia en los mitos mágicos, en las supersticiones, no son compatibles con la fe en la victoria y el dominio de Cristo sobre todas las criaturas. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 23, versículos 35 a 43. Jesús crucificado es proclamado Rey de los judíos. Con la fiesta de Cristo Rey se concluye el año litúrgico y también estamos finalizando la lectura del Evangelio de Lucas que nos ha acompañado todo este año. Nos encontramos dentro del contexto de la pasión y el evangelista nos presenta el momento de la crucifixión donde Jesús es proclamado Rey de los judíos. Pero el reinado de Jesús es muy distinto a los reinos de este mundo que hemos conocido a lo largo de la historia. Sabemos que los reinos de este mundo conquistan territorios, afianzan su poderío sobre los demás pueblos, tienen un auge y finalmente experimentan su ocaso. En el siglo VII a.C. surgió el reino de los asirios, cuyo territorio se extendía desde el Golfo Pérsico hasta Egipto. Pero finalmente este imperio cayó cuando Nínive fue conquistada por los babilonios.
Estos tienen un reinado esplendoroso. Recordemos que construyeron los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También edificaron la torre Etemenanki para adorar al dios Marduk y la puerta de Ishtar, una de las 8 puertas monumentales de la muralla interna de Babilonia, de 15 metros de altura por 25 de ancho, a través de la cual se accedía al templo de Marduk. Esta puerta estaba consagrada a Ishtar, la diosa protectora de la ciudad, y encima de ella había un león que simbolizaba la fuerza y el dominio de los babilonios. Pero luego llegaron los persas y conquistaron Babilonia, dominaron durante los 2 siglos y a su vez fueron vencidos por Alejandro el Grande, y así comienza el imperio de los griegos, que más tarde fue aniquilado por los romanos. Y así sucesivamente. Los reinos de este mundo surgen y se ocultan, dejando detrás huellas de sangre, memorias de violencia, crueldad, muerte, etc. De igual modo sucede con las ideologías, con la moda, y qué no decir de los partidos políticos, que surgen ilusionando y prometiendo maravillas al pueblo, se presentan como mesías, pero pasan dejando huellas amargas, violencia, muerte, hambre, pobreza y hasta miseria. Al comienzo del Evangelio de Lucas, en el relato de las tentaciones, el maligno había propuesto a Jesús construir un reino como los de este mundo. El diablo lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. Jesús le respondió: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Si Jesús hubiese aceptado la propuesta del diablo, entonces tendría que haber construido un reino con estrategias propias de los reinos de este mundo, seduciendo, engañando, robando, con violencia, con espada y sangre. El diablo sugiere a Jesús que piense en sí mismo para que tenga suceso en la vida, para que aparezca en los libros de historia por la cantidad de ciudades que se hubieran construido en su nombre, como ocurría con los imperios antiguos. Más de 30 ciudades llevan el nombre de Cesarea en honor al César. Otras cuantas tienen el nombre de Alejandría en honor de Alejandro el Grande. Notemos que el maligno no se presentó como adversario, sino como un amigo que quería el bien de Jesús. Quería ayudarlo a construirse un reino como los de este mundo. Y por supuesto que si Jesús hubiera aceptado esta propuesta del maligno, su reino hubiera tenido un auge, pero inmediatamente también asistiría a su ocaso. Los israelitas esperaban un gran rey. Lo imaginaban rico, envuelto en ropas preciosas, fuerte, sentado en un trono de oro. Lo querían ver dominando a todos los pueblos y humillando a los enemigos, obligándoles a postrarse a sus pies y a lamer polvo, como dice el Salmo 72. Nutrían la esperanza de que su reino fuera eterno y universal. Pero solo Jesús propone un reino que dura para siempre. Y de este reino ha hablado durante toda su vida pública. Es un tema que ha estado al centro de toda su predicación. Nos hubiese gustado que desde el principio él hubiera explicitado mejor de qué reino se trata, pero lo hace a través de metáforas, parábolas, sentencias, etc., de tal modo que Pilatos e incluso sus mismos discípulos no logran comprenderlo muy bien. Es que por aquella época todos conocen el reinado del emperador romano Tiberio, basado sobre la fuerza de las legiones romanas. En cambio, Jesús no tiene soldados, sino un grupo de 12 pescadores que lo siguen junto con algunas mujeres. Sin embargo, sus discípulos algunas veces anhelan la grandeza de los reinos de este mundo y quieren recurrir también a la violencia. Y por supuesto que la violencia es lo más incompatible y contradictorio que exista comparado con el reino propuesto por Jesús. En el Evangelio de hoy, el maligno lanza su última carta para hacer arrepentir a Jesús de su propuesta de construir un reino nuevo, totalmente distinto a los de este mundo. Recordemos que
El relato de las tentaciones finalizaba diciendo: y terminada toda tentación, el diablo se apartó de él hasta el momento oportuno. Y este es el momento oportuno, el momento de la crucifixión, cuando el diablo interviene por medio de varios personajes. En aquel tiempo el pueblo estaba mirando a Jesús y los jefes se burlaban de él diciendo: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías, el predilecto de Dios. También los soldados se burlaban de él, se acercaban a ofrecerle vinagre y le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate. Encima de él había una inscripción que decía: este es el rey de los judíos. En la antigüedad, la entronización de un rey era una ceremonia majestuosa, suntuosa, llena de lujos y detalles que manifestaba la celebración del poder y del dominio. Recordemos cuando el Papa León III, en la Catedral de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, coronó a Carlomagno, el rey de los francos, la noche del 25 de diciembre del año 800. Este rey se convirtió en uno de los soberanos más poderosos de su tiempo. Cuando los faraones en Egipto subían al poder, había grandes fiestas, vestidos de lujo y una gran cantidad de regalos. El día de su entronización, el faraón disparaba 4 flechas en las direcciones de los 4 puntos cardinales, y este era el mensaje que enviaba a todos los reyes de la tierra para que nadie intentara sublevarse contra él. San Lucas presenta la crucifixión de Jesús como un ritual de entronización real, pero totalmente diferente a como se hacía con los reyes de este mundo. Jesús no está dominando desde lo alto de un trono de oro. Se encuentra clavado en una cruz. No está rodeado de siervos que le sirven, que se inclinan a sus pies. No hay soldados listos para acatar sus órdenes. Se encuentra frente a gente que lo insulta, se burlan de él. No lleva un manto lujoso, está completamente desnudo. No amenaza a nadie, habla palabras de amor y de perdón para todos. No obliga a sus enemigos a lamer el polvo. Es él el que bebe el vinagre. A sus lados no tiene a sus ministros, los generales de su ejército, sino a 2 malhechores. El escenario de la coronación de Jesús no es un palacio majestuoso, sino el Calvario, que era un lugar inmundo localizado fuera de los muros de la ciudad santa, donde se practicaban las ejecuciones y, de acuerdo con la mentalidad de la época, allí terminaban en una cruz los malditos de Dios. El lugar se encuentra en lo alto para que todos puedan presenciar el espectáculo, tanto quienes entraban como los que salían por la puerta de la ciudad. El evangelista utiliza apropiadamente el término teoría, que significa espectáculo, una representación para ser vista, porque es allí donde Dios va a mostrar toda su gloria y va a mostrar su verdadero rostro. El trono de Jesús es una cruz, no una silla adornada con piedras preciosas. Desde la cruz, Él no imparte órdenes, sino que obedece y muestra su identidad de ser amor y solo amor, bondad y únicamente bondad. Allí Él está donando su vida por amor a la humanidad. El cetro era un bastón decorado con metales preciosos que tenían los reyes en sus manos para castigar a quienes desobedecían sus órdenes. Era el símbolo del dominio y del temor que el soberano era capaz de infundir. Pero Jesús no tiene ningún cetro en sus manos, porque ellas están clavadas en la cruz. Él está siendo castigado, pero no reacciona, no castiga ni causa miedo a nadie. Por otra parte, Jesús no viste hábitos reales de púrpura, sino que está desnudo. Él es el bienaventurado que se ha quedado sin nada porque todo lo ha donado. Él es el pobre entre los pobres. Jesús no tiene un ejército con armas para que lo defienda. Al pie de la cruz hay soldados, pero no son los suyos. Por eso dice a Pilatos en el Evangelio de Juan: mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y a Pedro lo reprende porque no es con la espada con que se instaura el reino nuevo. La corona que le imponen sobre su cabeza es de espinas y no de oro. Jesús es coronado rey sin ovaciones ni aclamaciones. Y ahora Lucas presenta 3 grupos de personas al pie de la cruz. En primer lugar, el pueblo, que es un simple espectador. Todos están asombrados. No entienden cómo un hombre que muere sin responder nada pueda ser el rey esperado por tanto tiempo. Sin embargo, al final el evangelista nos dice que volvieron a casa dándose golpes de pecho. De este modo se explicita que estaban presenciando la muerte de un justo, de un inocente. En segundo lugar están los jefes que se burlan y gritan: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías, el predilecto de Dios. Estos jefes son los verdaderos responsables de la muerte de Jesús. Ellos quieren perpetuar el reino antiguo para no dar paso al nuevo. Quieren que Jesús cumpla un milagro y lo desafían para que descienda de la cruz. Incluso a nosotros nos hubiera gustado que Jesús hubiera bajado de la cruz y hubiera dado su merecido a todos aquellos que lo estaban ultrajando. Porque este es el Dios que nos gusta, pero este Dios no existe. El Dios del Calvario es el Dios que ama a todos. Incluso si lo insultamos, si no confiamos en su palabra, Él continúa amándonos y perdonándonos, porque es un Dios que salva. Por su parte, el diablo, por medio de los jefes, está diciendo a Jesús que todavía está a tiempo de salvarse a sí mismo. Solo tiene que emplear todas sus capacidades para el servicio de sí mismo, para el beneficio propio. En tercer lugar, aparecen los soldados. Se burlan y le ofrecen vinagre. Ellos son soldados que no pertenecen o no son de Roma, sino de Siria, que han sido reclutados, arrancados de sus familias, con un salario irrisorio. El imperio los utiliza para que ejerzan violencia contra un pueblo de lengua y religión distinta, de costumbres diferentes, de una región distinta. Ellos están lejos de sus familias, de sus mujeres y de sus hijos. Es por esto por lo que descargan sus sentimientos violentos y sus resentimientos sobre los más débiles. Ellos repiten 2 veces: si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ellos han sido educados en el poder de las armas, de la fuerza, y respetan a quien vence, pero se burlan de quien pierde. Por otra parte, sobre la cruz hay un letrero que dice: este es el rey de los judíos. Se trata de una parodia de la realeza de este mundo, y San Juan con ironía dirá que los jefes del pueblo querían que Pilatos no escribiera: este es el rey de los judíos, sino él ha dicho que es el rey de los judíos. Y Pilatos responde: ho gegrafta, gegrafta. Lo que ha sido escrito, ha sido escrito. Y Pilatos, sin saberlo, estaba proclamando la gran verdad. Jesús es quien cumple toda la escritura. El rey que está sobre la cruz es el Mesías que salva a toda la humanidad. San Lucas, de manera muy clara, ha hecho la distinción entre los 2 reinos, el de este mundo y el reinado de Dios. Ahora corresponde a nosotros tomar la decisión a cuál de estos 2 reinos damos nuestra adhesión total, y esto es lo que va a pasar enseguida. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena? Lo nuestro es justo. Recibimos la paga de nuestros delitos, pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió: Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó:
Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús se encuentra en medio de dos malhechores. Ellos están condenados a la misma pena y para la mentalidad judía de la época eran personas impuras. Y no obstante, la carta a los hebreos muy claramente expresa que Jesús no se avergüenza de llamar hermanos a quienes tiene a su lado. Recordemos que el primer anuncio del nacimiento de Jesús lo reciben los pastores de Belén, personas impuras para la sociedad de la época. Y también en el momento del bautismo Jesús se mezcla con los pecadores. San Lucas nos invita a seguir contemplando la manera como Dios se está revelando por medio de Jesús en la cruz. Uno de los dos malhechores lo insulta diciendo: «Sálvate a ti y a nosotros». Y esta es la tercera vez que escuchamos la misma propuesta que había hecho el maligno desde el inicio. Es que este malhechor tiene en mente al Dios que le habían enseñado los jefes religiosos de Israel. Un Dios que envía al Mesías político, victorioso, que construye un reino como los de este mundo. En este reinado la vida no es donada, sino retenida para sí mismo, para alcanzar el suceso personal, como sugería el diablo a Jesús. En cambio, el segundo malhechor reprocha a su colega diciendo: «Lo nuestro es justo. Recibimos la paga de nuestros delitos, pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen». Como quien dice: nosotros nos hemos equivocado en la vida. Hemos perdido la batalla pensando como los reinos de este mundo, que es por la fuerza y el dominio que se obtiene la victoria. Cuando el malhechor reconoce esto, se dirige a Jesús y lo llama por su propio nombre, es decir, lo reconoce como un amigo. No lo llama Señor porque reconoce en Jesús el verdadero rostro de Dios que ama hasta el extremo y no se siente juzgado ni condenado, sino que le hace una petición: «Cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí». Y Jesús no responde que sí se va a acordar más adelante, sino que le promete: «Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso». La historia de este malhechor es la de cada uno de nosotros que hemos causado muchas muertes, tal vez no con la espada o con las armas, pero sí con el odio, los celos, las calumnias, las mentiras, los chismes, las injusticias, la corrupción, etc. Jesús utiliza un adverbio de tiempo para responder a este malhechor: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Este hoy es el tiempo de la salvación, que es instantáneo. Este hoy ha hecho un recorrido a lo largo del Evangelio de Lucas en momentos muy significativos. La primera vez que aparece es en la boca del ángel que anuncia a los pastores en Belén: «Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor». Luego, en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús terminó de leer el rollo del profeta Isaías, dice: «Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído». Más adelante, cuando curó al paralítico, todos los presentes glorifican a Dios y exclamaban: «Hoy hemos visto maravillas». También cuando Jesús encuentra a Zaqueo, le dice: «Date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa». Y cuando Zaqueo presenta los signos de su conversión, Jesús le dice: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa». Y el último hoy es el que aparece aquí en el Calvario: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y es la última vez que aparece y es la única vez que aparece el término paraíso en los evangelios. Esta palabra es de origen persa y significa jardín, donde todo es verde, un parque con fuentes de agua, perfume de flores y árboles frondosos con frutos exquisitos. Jesús introduce a este hombre en el nuevo reino y, por supuesto, en el paraíso, donde todos somos acogidos. Esta es la bella y la buena noticia. Este es el Evangelio. El reino de Dios no es merecido, sino regalado a todos, incluso a los más grandes criminales de la historia, porque el amor de Dios es incondicional para con todos.
En el fondo, muchos continúan pensando que la verdadera manifestación de la realeza de Jesús vendrá más tarde, al final del mundo, en el momento de rendir cuentas. Allí se verá brillar la gloria de Cristo. Él resurgirá con su ejército de ángeles y mostrará toda su potencia, especialmente a aquellos que lo han crucificado. Esto no es cierto. Pedro en su primera carta, recordando lo que había escuchado decir de lo que pasó en el Calvario, escribe: cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Esta es la invitación que Pedro hacía a los cristianos perseguidos. Ellos tendrán que ser como su maestro, porque creen en el reino nuevo, entonces se comportan como su rey, como el Hijo de Dios que ha sido revelado en el Calvario. Les deseo un feliz domingo.